Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Muy bien. Ryan, dime, ¿a ti te gusta viajar? Sí, claro, ¿y tú? Sí, a mí también. ¿Qué Ah. lugares has visitado? He visitado Europa, a México, Perú y Bolivia. Ah, sí. ¿Y cuáles de esos viajes ha sido tu favorito? Mi favorito probablemente es el viaje con mi familia a Perú y Bolivia durante el año después de mi último año de escuela secundaria. Y era una aventura de cómo era interesante porque era un viaje de turismo, pero Ujú. también hay experiencias que parecen auténticos. Sí. Dime, platícame de una de tus experiencias que pasó en este viaje. Sí, um, cuando pasamos un tiempo en Perú, luego cruzamos uh, el, fron- el frontero entre um, como línea de los países de Perú y Bolivia. Ujú. um, en bicicleta. ¿En Porque bicicleta? sí, es como un taxi de bicicleta. Ah, ya. Y es un gran crucero de muchos personajes y hay mercantes y mucha comida y también era interesante. Parece como una película porque no, es como un sueño de, Sí, de sí. cruzar en bicicleta, ¿no? Sí. Sí. Pero tú eras el que iba manejando la No, bicicleta. no. Tuvimos como ¿Como un un guía? conductor de bicicleta. O un conductor de Sí. bicicleta. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. ¿Y qué cosas hiciste en este viaje? Ah, Visitamos Machu Picchu y muchas ruinas de los ¿Fuiste a Machu incas. Picchu? Sí, sí, Ah, claro. qué bien. También Lima, Cusco, La Paz y el lago de Titicaca. Oh, sí. Sí. Oh, muy bien. Y una isla en el lago. Sí. ¿Y fue difícil subir a Machu Picchu? Mm, realmente no, porque fuimos en autobús En y, autobús. y hay calles como hay autopistas um, uh, de viajar en las montañas y Ujú. ahora es muy fácil porque Hay pienso que en caminos el para pasado subir. sí, sí, no es de pie, Ah, ok. es de En carro. carro. Sí. Ah, muy bien. ¿Y te gustó Machu Picchu? Sí, fue increíble porque um, es como un milagro de arquitectura y de los humanos, porque es, es un testimonio de cómo el poder de los humanos de crear algo que puede pertenecer y de perseguir después de como miles de años. Ujú. ¿Cómo te sentías cuando estabas en Machu Picchu? ¿Qué pensabas? Sí. Um, en mi mente no pude creer porque es como un foto de web. No es, Sí, sí. no es como la realidad. Porque, um, no sé, es difícil de describir porque hay algo um, más que las descripciones. Y no sé, sentí humilde y como un sentido de como de inspiración. Sí, sí. Ah, muy bien. ¿Y cuando cruzaste la frontera entre Perú y Bolivia en bicicleta, cómo fue esa experiencia? Fue emocionante de cómo era um, era una experiencia nueva de cómo hay uh, demasiadas personas en esta crucera.
Y es como algo en un programa de televisión o como no es como la realidad porque es más diferente de los Estados Unidos. Es como una ciudad grande de Nueva York o los sitios de más importante porque hay tantas personas. ¿Cuál crees que es la diferencia principal entre las ciudades que fuiste en Latinoamérica Sí. a las ciudades de Estados Unidos? En el sentido de cómo son las personas, cómo es la cultura, la comida, Sí. la estructura de cómo es formada la ciudad. Sí. Pienso que hay una pobreza más exterior y también hay como una cultura de turismo en porque nadie está sorprendida que hay personas de los Estados Unidos en su ciudad porque pienso que es como una experiencia normal Para ellos. de los turistas y sí, para ellos. Y también fue interesante de ver la comida de cómo cosas como papas fritas es como es un plato muy común con bistec y hay otras cosas como la quinoa es muy popular y ¿Qué es quinoa? es como arroz pero hay más proteína es un ¿Carne? no es como arroz es un Okay. sí es un recurso de sí. Okay. Muy bien, muy bien. Y culturalmente, ¿cuáles crees que son las diferencias mayores entre Estados Unidos y Latinoamérica? Se miran, no sé, tal vez más felices, más tristes, porque son más pobres, o cómo crees que es? Es difícil de decir porque era un viaje corto, pero pienso que hay más una, una vida más espiritual, de como una cosmovisión más espiritual y porque habla de como la naturaleza y las religiones indígenas como los dioses como Pachamama, que es la madre de tierra, y, y era interesante, hay más pobreza en el país y también pienso que como menos rapidez es como un paso Interesante. sí sí la vida es más despacio de Sí. los Estados Unidos. Muy bien. ¿Y cuando fuiste al lago, pudiste entrar al lago? No para nadar pero montamos en un barco para ver las islas en el lago y hay islas que están flotando. ¿Y qué cosas hay en la isla? Um, hay casas muy pequeñas como ¿Vive gente en las sí islas? sí vive ¿Y tú miraste las personas? sí sí conocemos ¿Hablaste con las personas? sí sí ¿Recuerdas alguna conversación? en realidad no porque pienso que era como es un lugar de turismo para ver hay personas en Sí. las islas y también para comprar como ¿Tú te imaginas vivir en una casa flotante? pienso que no porque no me gusta el agua ¿No? de este tipo pero pienso que es interesante de ver otra manera de vida que es radicalmente diferente. Qué bien. ¿Qué más me quieres contar?
pienso que es todo. ¿Es todo? Sí. Muy bien. Gracias, sir. Gracias. Chao.